Bueno, muchísimas gracias a todos por permanecer en esta presentación. El tema energético es muy importante, pero no siempre es tan entretenido para mucha gente. Siempre es muy pesado todo esto que tiene que ver con redes y tecnologías. Pero bueno, agradezco muchísimo que tengan el interés de saber o dejarnos compartir a mi organización, a WWF, esta visión que nosotros tenemos sobre un futuro sustentable e impulsado por el poder de la naturaleza. Déjenme decirles rápidamente que, a ver, creo que ahí se ve un poco, sí. Quizás conozcan mucho mi organización por el trabajo de conservación que venimos realizando por más de 50 años. La verdad es que el tema energético lo venimos trabajando desde hace unos 20 años y en la región latinoamericana desde hace mucho menos. Entonces, estar aquí en este foro pues es una muy brillante oportunidad para compartir con ustedes que no solamente cuidamos tigres y tortugas, sino también cuidamos y luchamos en contra del cambio climático. Habiendo dicho eso, yo les vengo a hablar de la visión que nosotros tenemos de 100% energía renovable al año 2050. Una visión que marca la identidad de mi organización y el trabajo que realizamos en el sector energético. Muy en concreto, quiero compartir con ustedes una de las oportunidades que vemos en nuestro país latinoamericano como una opción para acelerar esa transición hacia los combustibles más sustentables. Y esa posibilidad, esa oportunidad es la integración eléctrica regional. La integración eléctrica regional basada en energía renovable. ¿Por qué hablar de integración eléctrica? ¿O por qué hablar inclusive de electricidad como tal? La verdad es que yo creo que en esta sala todos concordamos que el avance de la sociedad y la humanidad que conocemos hoy día, en gran medida, se debe al consumo de la energía que tenemos y sobre todo al acceso a la energía moderna que es la electricidad. La energía eléctrica tiene dos puntos muy importantes. Uno, es una palanca para el desarrollo, es una opción de crecimiento económico. Nosotros podemos ver cómo ha sido la evolución de las economías en los últimos 30 años y ha habido una clara correlación entre el crecimiento económico y el consumo de la electricidad. Los países que más electricidad consumen son aquellos países que han llegado a los estadios más altos en materia de desarrollo. Pero hay un segundo componente de la electricidad que es muy importante y que por primera vez en la historia de nuestra sociedad contemporánea se empieza a considerar como uno de los objetivos de desarrollo sustentable. Y es el acceso a las oportunidades de desarrollo y de mejora de vida a partir de la electricidad. Quizá algunos de ustedes sepan que hace unas semanas en Nueva York se adoptó este séptimo objetivo de desarrollo sustentable, el objetivo de tener acceso a electricidad confiable, barata y sustentable al año 2030 de manera universal. En la actualidad hay algo así como 5.8 billones de personas que consumen electricidad día a día. Y eso es muy importante. Pero no olvidemos que también hay un 1.5 billones de personas que no tienen acceso a la electricidad. En América Latina hay 34 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y que todavía tienen una subsistencia energética basada en biomasa tradicional o fuentes más primitivas. La zona andina tiene 8 millones de personas sin acceso a la electricidad y Colombia mismo tiene 1.5. Entonces, vemos que la electricidad también tiene que ser una oportunidad, una visión importante en nuestra región para abastecer a todos nuestros ciudadanos. Y ese no es el único de los problemas que encara nuestra región latinoamericana. En América Latina, las pérdidas por transporte eléctrico, por vías de transmisión o por vías de distribución, superan el promedio global. 15% de toda la electricidad que se genera en nuestros países se pierde en el traslado.
Y más aún, otro de los grandes retos de los que ya hemos hablado tiene que ver con el cambio climático. La forma en la que generamos energía, la forma en la que generamos electricidad en América Latina es intensiva en carbono. Es cierto que el 50% de la electricidad tiene una fuente hidroeléctrica, pero también es cierto que un 45% sigue siendo a partir de gas, de carbón y de combustóleo. Estas gráficas son un poco viejas, muestran cómo ha sido la creciente de las emisiones en América Latina. Y lo que podemos ver es que año tras año las emisiones crecen entre un 4 y un 5%. Y eso se relaciona con distintas cosas. Uno, el aumento de la población y otro, el crecimiento económico y el acceso a mayor bienestar social en la sociedad. Mucha gente dice que la contribución de emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina al mundo es mínima. Si nos ponemos a ver en el per cápita, no estamos tan distantes de muchos otros países. Y quizás lo más importante en cuanto al tema del cambio climático es la forma en la que el cambio climático nos va a afectar a todos. Se estima que por el calentamiento global y todas las alteraciones al sistema climatológico, alrededor del 2.5% del Producto Interno de la región se va a perder. Y si nos enfocamos en el sector eléctrico latinoamericano va a ser propenso a los efectos del cambio climático. El aumento de la temperatura va a aumentar la ineficiencia en las plantas térmicas. Los eventos extremos van a mermar nuestra infraestructura de transporte de gas y petróleo y van a dañar nuestras redes de transmisión. Además, los cambios en precipitación pluvial van a alterar la presencia de agua en nuestras presas hidroeléctricas y aquellos países que hoy en día apuestan por una energía nuclear quizás no están teniendo en cuenta que las sequías también van a dificultar el acceso a agua para las plantas de enfriamiento. Entonces, yo pienso que cuando hablamos de cambio climático en el sector eléctrico latinoamericano, tenemos que enfocarnos en una palabra muy importante: resiliencia. La resiliencia y la capacidad de nuestro sistema eléctrico para adaptarse a los shocks y reducir sus vulnerabilidades. Esto es un poco lo que yo les comentaba. Al año 2013, que son más o menos las mismas cifras son para hoy día, el 50% de la generación eléctrica tenía que ver con esta fuente hidroeléctrica, vulnerable al cambio climático. Y el 45% tiene que ver con los combustibles fósiles, que tarde o temprano, si nosotros vamos a alcanzar esa ruta de mitigación en cuanto al 1.5 o 2 grados centígrados al fin de la centuria, tenemos que dejar de consumir. Se estima que con un crecimiento de la población en América Latina alrededor del 1%, así como un crecimiento económico entre el 3 y el 4, y una creciente de la demanda de la electricidad entre el 4 y 5%, al año 2030 vamos a tener que doblar nuestra infraestructura eléctrica en la región. Tenemos que alcanzar algo así como 600 gigawatts de capacidad instalada. Esto es una barbarie, es una cantidad importantísima de infraestructura eléctrica, y es una cantidad que requerirá inversiones de alrededor de 430 billones de dólares. Y entonces ahora surge una pregunta muy importante. ¿Qué queremos hacer con nuestro dinero? ¿Queremos invertir 430 billones de dólares en una infraestructura decadente, vulnerable y poco resiliente? ¿O queremos dar el gran paso hacia una nueva forma de sustentabilidad energética? Quizás algunos conozcan a Nikola Tesla. Nikola Tesla es uno de los científicos más brillantes que el mundo haya dado. Este serbio-americano es el padre de la electricidad alterna. Y Nikola Tesla, en una revista en 1900, la revista del siglo se llamaba, publicó un ensayo muy hermoso que recomiendo a todos leer y que se llamaba ¿Cómo abastecer de energía a la humanidad? Y en ese ensayo él describía las 3 opciones que él veía como
mandatorias para abastecer de energía, de electricidad al mundo. La primera, incrementar la masa. Y por esto se refería a incrementar la población de una manera equitativa, justa, con todas las personas teniendo acceso a los mismos servicios. El segundo tenía que ver con reducir las fricciones y las fuerzas que impiden el progreso, refiriéndose sobre todo a los mitos de la época sobre las alternativas energéticas. Y finalmente, y quizás lo que me trae a conversar hoy en día con ustedes, la importancia de empezar a creer y abastecerse con el poder o con la fuerza del universo, con la fuerza solar, eólica, maremotriz, biomasa, geotermia, llámenle. América Latina lo tiene todo para ser un líder de las energías renovables. El potencial de energía renovable en la región se estima va a ser 22 veces la demanda al año 2050. Lo que es equivalente a decir que hoy día con el potencial renovable podríamos abastecer 60 veces nuestra demanda contemporánea. Ahora, hablar de energía renovable no es algo simplemente utópico. Hay distintas razones por las que podemos hablar de que América Latina es un nicho para las renovables. Más allá del potencial, los costos de las energías alternativas han venido decreciendo. 80% comparado con el año 2009, la energía solar a escala mayorista. 70% de energía eólica comparado con el mismo año. Y podemos ver que hoy en día, cuando se hablan de precios de capacidad de alrededor de $3,000 a $8,000 el kilovatio peak de carbón, tenemos tecnologías solares y eólicas que andan entre los $1,500 y $2,000 kilowatt peak. Las dinámicas globales han permitido que en la actualidad alrededor de $20 billones se inviertan en el sector renovables en nuestro continente. Hay un reporte muy interesante de Citi que se llama Changing the Universe, donde se dice que el potencial de inversión en capital de renovables en América Latina, la oportunidad de inversión asciende a los $350 billones. Con esas figuras podríamos aumentar la capacidad instalada eólica en 90 gigawatts y la capacidad solar en 50. Yo decía antes que hablar de energía renovable no es algo utópico. No obstante, sí hay barreras fundamentales. Y a mi punto de vista hay dos muy importantes que tenemos en este continente. Uno, acercar ese potencial de energía renovable a los puntos de demanda. Y segundo, muy importante, lidiar con la intermitencia de aquellas tecnologías variables, como es la energía solar o la energía eólica. Hay muchas formas en las que se puede hacer esto. Hay muchas formas en las que uno puede mitigar y puede hacer uso de la complementariedad de sistemas y de recursos renovables en la región para evitar tener desabastos eléctricos. Pero quizás hay una en la que mi organización y yo hemos apostado nuestros esfuerzos. Y esa es la integración eléctrica regional basada en energía renovable. Hablar de integración eléctrica es hablar de una oportunidad de optimizar el uso y la gestión de la red. Integración eléctrica también es hablar de las posibilidades de aumentar nuestra penetración de energías renovables a lo largo de nuestros países. Es una oportunidad para reducir emisiones por un uso efectivo de la energía y por un uso de energía más sustentable. Esta es una gráfica producto de una investigación que hizo el CIER, que es el Centro de Integración Energética Regional, donde simuló 12 proyectos de infraestructura de interconexión entre distintos países de la región, que podrían aumentar o contribuir hacia la integración eléctrica regional. En este estudio probó diferentes conexiones entre Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, el desarrollo de una segunda línea de transmisión centroamericana, hacer intercambios eléctricos entre Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.
Y llegó a la conclusión de que invertir en esto requeriría, invertir en 10,000 kilómetros de capacidad de interconexión, requeriría algo así como 5,000 millones de dólares. Y no obstante, de manera anual, traería beneficios de 1,500 millones de dólares de manera anual, así como reducción de emisiones en 8 millones de toneladas anuales. Yo pienso que una de las estrategias que nosotros tenemos que impulsar en nuestros gobiernos es la de la colaboración y la de trabajar en conjunto por hacerle cara, encarar a ese cambio climático que nos está haciendo daño y nos seguirá afectando. Y una forma de hacerlo es lo que hemos venido haciendo o tratado de hacer durante 50 años, es incrementar esos puntos donde podemos compartir reservas de recursos energéticos naturales, acercar los nodos de consumo a los lugares donde tenemos el potencial de energía renovable, hacer planificación conjunta y flexibilizar la red y dejar atrás la concepción de trabajar siempre bajo base load. Hay gran potencial renovable en este país. En el norte tenemos potencial eólico que podríamos no solamente explotar para satisfacer las demandas de Colombia, sino para contribuir a este sentimiento integracionista y abastecer de manera solidaria la energía en otros países. Hay 3 barreras fundamentales para la integración eléctrica. La primera tiene que ver con lo poco que hablamos entre nosotros. Entre los países no hemos sido capaces de llegar de manera unísona a acuerdos que nos lleven adelante en el tema de integración. Por otro lado, no estamos haciendo eco, no escuchamos lo que está pasando en el mundo. Los mismos mitos que se utilizan para negar la penetración de las renovables en América Latina son las razones que hace 20 años permitieron la interconexión entre sistemas en Estados Unidos o que han permitido la integración eléctrica en Europa y que han fomentado en países como Irlanda, España, Dinamarca o Alemania que haya una mayor generación de energía renovable. Y finalmente, como dicen en mi pueblo, nos hacemos de la vista chiquita. No somos capaces de planear el futuro de manera conjunta y entender cuáles van a ser las necesidades de nuestros países vecinos y de qué manera nosotros podemos encontrar una costo-oportunidad en ello, a la vez que una forma de autoabastecernos. ¿Por dónde empezar? Yo creo que podemos empezar con el panel que va a venir a continuación. Yo creo que podemos empezar trayendo a la mesa una discusión importante en Colombia. La discusión de dejar de hablar de interconexiones bilaterales y empezar a hablar de proyectos multilaterales de integración eléctrica sustentable. La oportunidad de empezar a ver el nicho para Colombia, de ser el líder de la comunidad andina, si no es que del continente sur en la materia. Y sobre todo, muy importante, para derrumbar los mitos sobre todo, hablar de cuáles son esas múltiples opciones que tenemos para lidiar con la complementariedad de nuestros recursos y el posible desbalanceo eléctrico de una alta penetración de renovables. Regreso con Nikola Tesla y ya para terminar esta presentación. Nikola Tesla decía que la humanidad se rige por las mismas leyes que la mecánica y que en todo movimiento hay una fuerza impulsora que puede llevar a las masas adelante. Somos pocos ahora, no somos tantos, pero creo que podemos ser esa fuerza impulsora que lleve a otro momentum, a esa transición energética de la que tanto añoramos en mi organización Acontezca en Colombia. La visión nuestra, retar al mundo a cambiar el paradigma y a concebir ese anhelo de todos de alcanzar un mundo 100% impulsado con el poder de la fuerza eólica, solar, geotérmica, biomasa y llámese la que más les guste. Y ya no sirve.
Bueno, el promocional, síganos, sepan más de lo que hace WF en tema energético. Trabajamos en una treintena de países y perdonen el comentario, pero estamos decididos a hacer agenda en esta próxima COP, una agenda energéticamente sustentable. Muchas gracias.